Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí para hablarles de el purgatorio. Ya habíamos hablado sobre las almas del purgatorio, pero existe muchas preguntas, inquietudes con respecto a lo que podemos vivir en el purgatorio. Vamos a ver, yo me estoy basando básicamente en esta oportunidad con las experiencias cercanas a la muerte, es decir, ECM, así se conoce en parapsicología. Es decir, que son las personas que aparentemente han fallecido, pero regresan. Y revelaciones de místicos, de personas que han tenido contacto con las almas del purgatorio. Esas son básicamente las fuentes por las que voy a comentarles hoy del purgatorio. Entonces, lo que ellos nos cuentan es que una vez que fallecen, ellos pasan por un túnel, que es lo que la mayoría de las personas ve, un túnel, y en ese túnel, una vez cruzas, tú ves y te encuentras con un ser luminoso. No sabemos quién es. Unos dicen que Dios, pero yo creo que no. Mucha gente apoya que la teoría que no es Dios, es un ser que te va, que además hablan de que te sientes súper amado, comprendido, todos los sentimientos bellos que podíamos nosotros tener, pero elevados a un nivel tal que dicen que jamás en la vida, estando aquí en la tierra, sintieron o experimentaron esos sentimientos. Cuando se encuentran con ese ser, se les pasa la película de su vida, desde el inicio hasta el final, y se ven todos los detalles de nuestra vida, bien sea cosas que hicimos, que dejamos de hacer, todo, absolutamente todo. ¿Y qué es la clave de esto? Que aquí no hay un juicio que hace Dios, aquí Dios no te está juzgando. Hablan de que hay un autojuicio, o sea, tú mismo vas a saber sin subjetividades, sin justificarnos, vamos a saber qué está bien y qué está mal. Es como que si Dios nos prestara su vista, su manera de vernos en ese momento. Ahí no hay excusas. Entonces, una vez que tú te autoenjuicias, sabes a dónde vas a dirigirte, bien sea cielo, purgatorio o infierno. La forma y la manera de morir es importante porque ya ahí no hay merecimiento o desmerecimiento de las cosas. O sea, ya no hay más nada que hacer. Y si la persona fallece con una voluntad hacia querer seguir alejarse de Dios, queriendo seguir alejarse de Dios, es una manera de hacer las cosas, pero también está la otra, que es de que la persona desea estar en la presencia de Dios. Es decir, que queremos morir en el Señor, que nos queremos arrepentir de las cosas que hemos hecho. Y no importa si tú en ese momento hayas lo que hayas hecho, el Señor todavía te está dando una oportunidad de arrepentirte. Aquí hay cosas importantes porque existen en la teología católica lo que se llama arrepentimiento perfecto y el arrepentimiento imperfecto. El arrepentimiento perfecto es cuando te arrepientes por amor a Dios, es decir, porque lo ofendiste, porque sabes que no está bien, pero con esa cosa de decir, Dios mío, perdóname porque yo te amo y quiero amarte más. Eso es un ejemplo. Y está lo que sería el arrepentimiento imperfecto, que es cuando tú te arrepientes, pero por miedo de ir al infierno. Entonces tenemos esas dos vertientes. Pero ¿qué pasa? Ambas son aceptadas, pues, por decirlo de alguna manera. Son válidas. Pero siempre tratemos de ser más perfectos, es decir, buscar el arrepentimiento perfecto, el de, Señor, perdóname porque sé que te ofendí, sé que te entristecí con mis acciones. Busquemos siempre
ese arrepentimiento perfecto. No importa que al principio tengamos ese miedo de ir al infierno, porque en la medida que uno entra en vida de oración, de comunión con Dios, poco a poco te vas a ir enamorando y vas a dejar el miedo al infierno y vas a aprender a amar a Dios. ¿Qué sucede cuando hay muertes repentinas por accidentes? Pues el alma en ese momento se siente confusa porque no sabe lo que ha pasado. Ha sido tan rápido el acontecimiento que no nos da tiempo de saber qué es lo que está pasando, que de repente salimos y nos vemos o sea, nuestro cuerpo está en un sitio y nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo, las personas que están a nuestro alrededor. Pero en ese momento estás en shock, ya va, esto debe ser una pesadilla. Y nos cuentan que muchas veces el ángel de la guarda está ahí acompañándonos, guiándonos, diciendo que nos tranquilicemos, como que dándonos tiempo para poder entender lo que está sucediendo. Unos hablan de ángel de la guarda, otros hablan de familiares que han fallecido con anterioridad y que vienen a ayudarlos a cruzar para que no se queden aquí como hablamos en el video de Almas Errantes. ¿Cómo se vive el purgatorio? ¿Cómo experimentamos el purgatorio? Pues el purgatorio es un estado pasajero. No tenemos determinismo en ese estado. El purgatorio siempre te va a ayudar a avanzar, a estar más cerca de la meta que es el cielo. Nunca vas a retroceder, siempre avanzas. Pues es un estado de purificación. Hay hay distintos niveles. Y hay unos que hablan de llamas muy parecidas a las del infierno. Hay otros que hablan de sufrimiento profundo, otros de soledad. Digamos que no hay una regla de 2 más 2 son 4, sino que como cada alma es distinta, pues su nivel de purgatorio o su experiencia de purgatorio va a ser completamente distinta a las de otras personas. Hay una cosa que San Agustín hablaba y es algo que tiene toda la lógica, por lo menos así yo lo vivo de esa manera, que es que el purgatorio lo puedes vivir aquí en la tierra, aceptando dolores, sufrimientos, complicaciones que tengas a lo largo de la vida, aceptarlos con ese de, Señor, te ofrezco cada uno de mis sufrimientos, te ofrezco mi angustia, te ofrezco mi enfermedad, para que pueda yo ir purgando y ahorrar ese tiempo en el purgatorio. La otra opción sería, vivimos un poco de purgatorio aquí y vivimos un poco de purgatorio allá. Y la otra es la ideal y la mágica, que es que no vivimos purgatorio, simplemente vivimos el purgatorio aquí, pero pasamos directamente al cielo, o vivimos o experimentamos todo nuestro purgatorio allá en el más allá. Otra cosa, el purgatorio, mucha gente me pregunta, ¿el purgatorio da esperanza? Y yo les digo, pero sí, o sea, es sí, claro que da esperanza. Da miedo, claro que da miedo, pero porque no conocemos el purgatorio, todo lo que nos cuentan y pero enfoquémonos en que el purgatorio es sinónimo de esperanza, de que tenemos la certeza de que vamos a salir de ahí, de que vamos a estar cada vez más puros, más cercanos a Dios. Gozaremos de la presencia de Dios, algo que aquí nunca vamos a poder entender. Hablan que cuando tú estás completamente enamorado, tú siempre vas a querer estar como con el ser amado. Más o menos eso es lo que se describe, por supuesto a un nivel muy inferior a lo que realmente se vive allá en el cielo. ¿Existe el tiempo en el purgatorio? Pues vamos a hablar que sí. No es el tiempo como nosotros lo vemos aquí en la tierra, porque ese tiempo es distinto. Allá se llama Evo, el tiempo de los espíritus, el tiempo de Dios. Nosotros podemos hablar que en el purgatorio hay
tiempo, concepto de tiempo, cuando nos vienen a visitar, nos dicen, por ejemplo, que han estado 40 años. Hay unos que dicen que van a estar hasta el fin de los tiempos en el purgatorio. Por ejemplo, ese es el cuento de Fátima, Lucía, una de las pastorcitas de Fátima. En una de esas apariciones de la Virgen, le pregunta a la Virgen que por el estado del alma de una amiguita de ella que había fallecido. Ella tenía 19 años. Y le dice a la Virgen que sí se había salvado. Y la Virgen le dice sí, pero estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Entonces sí existe esa definición de tiempo, recuerden, no como aquí, sino el tiempo en el más allá, que se llama Evo. Hay niveles de sufrimiento en el purgatorio. Están los niveles que yo les estaba comentando de fuego, que es muy parecido al infierno, pero con la condición, o sea, la cosa de que vamos a salir de ahí. Hay experiencias de almas que piensan que no van a salir nunca, o sea, mientras el sufrimiento, los niveles más bajos de purgatorio, parece que el tiempo se hace eterno, y a medida que vas avanzando, el sufrimiento va siendo menos doloroso y al mismo tiempo el tiempo va siendo distinto, va como acelerándose. No es que sea mucho la diferencia, pero cada vez es como más rápido, ¿ok? Lo que nos dicen las mayorías de las almas que están en el purgatorio es que el mayor sufrimiento de todos, aunque ustedes no lo crean, es no gozar de la presencia de Dios. Es decir, que estás en el purgatorio, pero no estás con Dios. Eso es lo más doloroso que hablan todas las experiencias de almas del purgatorio. Luego, dicen otra cosa que es para mí increíble, porque hablan de que no quieren volver a la tierra, a pesar de que estén en el purgatorio, en niveles de sufrimiento distintos. No quieren volver a la tierra porque volver a la tierra significa retroceder. Puede ser que vuelvan a pecar. No quieren volver acá porque saben que con certeza su progreso no va a ser de igual manera que si fuera en el purgatorio. Hay un cuento interesante en donde se puede ver que efectivamente el alma de una persona no quiere volver a la tierra a sufrir. El cuento es de San Estanislao de Cracovia. Búsquenlo, está en internet. Él era un santo de la Edad Media en el año 1070. Él resucita a un muerto porque, bueno, ustedes verán el cuento. Básicamente era un señor que los hijos acusaban al santo de, no me acuerdo de qué eran falsas acusaciones. San Estanislao resucita al papá de los muchachos, que él se llamaba Peter Miles, y después de que da testimonio de que el santo era inocente, etc., él dice que no quiere, dice, sin embargo, y para sorpresa de todos, el difunto respondió que no deseaba vivir más, pues estaba mejor en un purgatorio sufriente que en el mundo de los vivos, ya que de regresar a la vida podría caer en el pecado y condenarse. O sea, a pesar de que él se encontraba en el purgatorio, seguía pensando que era obviamente mucho mejor estar en el purgatorio que aquí en la tierra. Porque, como les digo, para avanzar cada vez estás más cerca de la meta, que es el cielo. El concepto de purgatorio data desde los apóstoles. Muchas personas piensan que esto es algo medieval, que fue en la Edad Media que se instauró. Pero resulta que no, que la data es desde los apóstoles. Ellos les pedían a sus seguidores, a sus discípulos, que oraran por los fallecidos, por los difuntos, para que acortaran tiempo en el purgatorio. Hay un cuento, por ejemplo, Santa Perpetua. Ella fue mártir, ella fue uno de los primeros cristianos martirizados. Ella es del año 200 aproximadamente. Ella tenía un hermanito, hay un cuento. Ella tenía un hermanito, Dinócrates, que él fallece cuando tiene 7 años. Y
ella antes de ser martirizada, mucho antes, ella tiene un sueño con su hermano, donde el hermano, él ve una fuente de agua y tiene una sed espantosa y no puede tomar agua. Ella en ese momento dice, nada, mi hermano debe estar sufriendo en el purgatorio. Reza, hace oraciones, y justo antes ella de ser martirizada, unos días antes, vuelve a tener un sueño con el hermano, donde él está gozando de la fuente, está muy bien, está bello, tiene una visión espectacular, es donde ella se da cuenta de que efectivamente su hermano ya había cruzado el purgatorio y ya se encontraba en el cielo. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que efectivamente el purgatorio, el concepto viene desde los primeros cristianos. Vamos entonces con un tema que yo sé que a muchos les asusta, que es el fuego en el purgatorio. El fuego en el purgatorio no afecta a la criatura. El fuego va a quemar la impureza de las obras que tuvo esa persona en vida. Obras obviamente no muy bellas, que digamos. Entonces consume la mancha del pecado, pero la persona o la criatura, que es el ser creado por Dios, sigue estando intacto. Hay una cosa que habla Santa Catalina de Siena en su Tratado del Purgatorio. Ella compara el alma con el oro. Cuando el oro se consigue, que no es puro, tiene que pasar por el fuego, por un fuego para que quitarle las impurezas. Entonces ella compara nuestra alma con el oro, que está llena de impurezas, pero para poder quedar perfecto y quedar un oro bello, pulido, espectacular, necesita pasar por el fuego igual que nosotros. Para poder ser lo que Dios siempre quiso a nosotros, debemos pasar por ese fuego para poder quedar bellos, espectaculares y llegar al cielo con Dios. Purgatorio para nosotros los católicos es un dogma de fe, es algo que tenemos que estar conscientes de que es así, que es una de las características de nuestra fe. Bien, hay varios concilios que ratificaron esto y hay uno que especial, que es el Concilio de Trento, que hablaba de que hay dos penas, pena de daño y pena de sentido. Les digo, pena de daño es el dolor que sufre el alma cuando sabe que Dios le tiene preparado el cielo y no lo puede ganar o gozar. Y la pena de sentido son las llamas abrasadoras. El alma siente el dolor, son llamas más benignas que las llamas del infierno. ¿Quién va al purgatorio? Básicamente la pregunta sería, ¿quién no va al purgatorio? Porque el purgatorio, como lo habíamos dicho antes, se puede experimentar aquí en la tierra o se puede experimentar en el más allá. Pero hay algo que es que todos necesitamos purgar, todos necesitamos limpiar nuestros pecados para poder gozar de Dios. Entonces, los únicos que no pasan por un purgatorio son los mártires. Los mártires son aquellos que han sido, que han dado su vida por otra persona o por su creencia en Dios. Entonces, básicamente, los santos y los mártires. El fuego en el purgatorio, o bueno, decimos el fuego en general. El fuego significa presencia de Dios. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Moisés se consigue con la zarza ardiente. Esa zarza ardiente era la representación de Dios. Dios le habla en ese momento a través de esa zarza ardiente. Cuando tú vas al Santísimo, vas a la iglesia y tú vas y oras al Santísimo, tú sabes que está el Santísimo porque hay una vela encendida, es un fuego, es una presencia de Dios. Entonces, efectivamente, el fuego siempre se ha asociado con la presencia de Dios. Entonces, en el purgatorio, el fuego es presencia de Dios que nos está purificando. En San Juan de la Cruz se refiere a Dios como la llama de amor viva. Entonces, siempre veamos que el fuego no es el fuego que nosotros vemos que nos da miedo, sino que Dios o la presencia de Dios está vista a través del fuego. Hay una pregunta que sé que muchos de ustedes me dirán,
¿Nuestros seres queridos se acuerdan de nosotros estando ellos allá? La respuesta es sí, claro que sí. Que no solamente se acuerdan, sino que cuando uno piensa en ellos, hace una oración por ellos, ellos perciben lo que nosotros estamos haciendo por ellos. Ellos, a veces, en algunos casos, siempre y cuando Dios así lo permita, nos visitan en sueños o lo vemos como una aparición, ¿ok? Todos nuestros pensamientos, todas nuestras oraciones les llegan a ellos, siempre. Entonces es como ahí es donde tú te das cuenta de que el amor no tiene fronteras, ¿ok? No importa que tú estés aquí y ellos allá, ellos sienten nuestros pensamientos por ellos. Hay un cuento interesantísimo de Santa Isabel de Portugal. Ella tenía una niña, una hija, la princesa Constanza, ella se casa, se va de Portugal y ella fallece al poco tiempo de casarse. Resulta que estando la reina Isabel con su esposo en Portugal dando una gira, bueno, les cuento, ellos son edad media, ¿ok? Ellos, estando en una gira, de repente se les acerca un campesino desesperado, que él tiene que hablar con la reina, porque necesita decirle algo importante. La reina le dice a los soldados, bueno, que lo dejen pasar. El campesino le dice, su hija Constanza, la princesa Constanza, se me apareció y me mandó a decirle que necesita que le diga una misa diaria por un año seguido. El último día de esas misas, ella podrá pasar al cielo. Entonces, bueno, esta santa le pregunta a su esposo, ¿qué te parece esto? Y el esposo dice, bueno, daño no le va a hacer. Entonces encarguemos las misas para nuestra hija. Pues efectivamente al día siguiente mandan y hacen con su sacerdote, mandan y le encargan las 365 misas. Al culminar esas 365 misas, la princesa Constanza, no sé cómo, eso sí, verdad, no lo recuerdo, no de memoria no lo recuerdo. Sé que la Santa Isabel sabe que su hija llega al cielo, ¿no? Y le pregunta al sacerdote, ¿cuándo culminaron las misas de mi hija? Pues precisamente ayer. Entonces no fue casualidad, fue algo efectivamente donde la princesa Constanza se aparece para pedirle misas a su madre. Hablar ahora de las diferencias entre el purgatorio y el infierno. En los niveles más bajos del purgatorio, la diferencia con el infierno es muy poca. Tienen en común que los atormenta la visión de su propia culpa, de sus pecados, y ven sus culpas y la de los demás. Otra característica es que ellos son visitados por demonios. Bueno, en el infierno están constantemente visitados por demonios. En el purgatorio hay niveles en que puede suceder esto. Se desea el mal del otro. Siempre estás como con el odio en el infierno. Siempre estás deseando el mal. Ahí no hay cabida a ningún tipo de sentimiento positivo. No hay arrepentimiento. Hay profunda desesperación. Hay soledad. Inclusive hablan de hedor, de una oscuridad permanente. Bueno, está lo de la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es que no pueden gozar de la presencia de Dios, o sea, sienten nostalgia de Dios. Y la pena de sentido es que son castigados con los sentidos que pecaron. En el purgatorio hay arrepentimiento, o sea, las almas del purgatorio se arrepienten, en el infierno no. En el purgatorio, quienes vienen a visitar a las almas son los ángeles, es la Virgen, sienten en algún momento esperanza porque pronto van a conseguirse con el ser amado, que es Dios. En el video de las almas del purgatorio yo les decía que para poder ayudarlas necesitamos ofrecer oraciones, sufragios, misas, etc. ¿Qué es el sufragio? Porque hay muchas personas que no saben. El sufragio es
significa ayudar, socorrer. Es una indulgencia, por ejemplo, puede ser una indulgencia ofrecida por el difunto. ¿Qué es una indulgencia? Es la remisión de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Es decir, nosotros vamos, nos confesamos y a pesar de que nuestros pecados son perdonados, existe consecuencias de ese pecado. La indulgencia, ¿qué hace? Que tú obtienes el perdón de esas consecuencias del pecado siempre y cuando hay un arrepentimiento perfecto, ¿ok? Es decir, que yo no quiera volver a pecar porque amo a Dios y no quiero volverlo a ofender. También los sufragios pueden ser oraciones, misas, ayuno, limosna, sacrificio, etcétera, ¿ok? O sea, porque mucha gente me preguntaba, ¿qué son sufragios? Bueno, ya saben. Hay un caso de María Sima, que también les hablé en el video anterior, donde hay un alma al purgatorio que se le aparece y le pide el sufragio de que por favor sufra 3 horas lo que él está sufriendo en el purgatorio, porque con eso él va a poder avanzar. Entonces María Sima le dice, está bien, yo voy a sufrir por ti esos 3 horas. María Sima dice que el sufrimiento fue tan grande que para ella fueron 3 días en vez de 3 horas. Pero cuando el alma aparece nuevamente, se le da las gracias a María Sima porque le ahorró 20 años de purgatorio. Entonces digamos que ahí vemos lo que les contaba del Evo, que el tiempo de aquí no es el tiempo de allá, que 3 horas para María Sima, que para el alma eran 3 horas allá, para María Sima fueron como 3 días. Entonces, pues hasta aquí llego con este video. Si necesitan que les responda algunas dudas, preguntas, por favor, contáctenme. Yo así veo si les hago un video o les respondo personalmente. Fue un placer estar aquí con ustedes y bueno, hasta un próximo video. Vamos a ver, creo que vamos a hacerlo sobre experiencias cercanas a la muerte. Espero que la pasen bien todo este tiempo a pesar del coronavirus y recen por mí, que yo rezo por ustedes. Dios los bendiga.